Saludar a Gonzalo Semillas, economista jefe del CREVA. Gonzalo, soy Daniel Ciampicini. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va vos? Bueno, contame qué pasó en octubre con la inflación en Bahía, qué reflejan los números de ustedes. Bien, octubre refleja números altos. Uh-huh. Ya empezamos por ese, comentándote este dato, 6,7% fue el índice inflacionario, un poco menor a lo que fue septiembre, que nos había dado 7,5%, sin embargo, está en niveles altísimos. Sí. Y esto nos arroja 70% acumulado lo que va del año y 80% el interanual. Ajá. Digamos, cuesta muchísimo quebrar la barrera del 6, evidentemente. Ya te diría que estamos cerca del 7. Sí. Sobre finales de año, la gran sensación es, ¿y qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con el plan de Massa? Sí. Que está previendo una baja paulatina, sin embargo nosotros no lo vemos, porque se está estacionando entre 6,5 y 7%. Primeras semanas del mes pasado parecía que venía con cierta tranquilidad, sobre todo en alimentos y bebidas. Después vimos que se aceleró un poquito, es más, alimentos y bebidas nos da prácticamente 5. Sí. Es decir, está por debajo. Por debajo, los indicadores de 6,7 promedio, alimentos y bebidas está por debajo, que es algo que siempre miramos y generalmente está por encima del ritmo promedio. Y la otra cuestión que observamos es la categoría núcleo, el IPC núcleo, que está también por debajo, 5,8, cuando en general están por encima aún teniendo índices inflacionarios muy altos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, a ver, no significa nada bueno, en definitiva, porque son números muy altos. Muy altos, entonces no es muy difícil rescatar alguna cuestión positiva, pero si uno fuera muy meticuloso, bueno, cuando el capítulo, digamos, o la categoría regulados es el que menos ha crecido, en general uno atribuye los aumentos a lo que son las mercaderías en general, y cuando el IPC núcleo supera el promedio es porque ahí donde hay que enfocar o los controles, o los acuerdos, o los shocks, o lo que sea, hay que enfocar en la cuestión núcleo, porque el estacional no hay chance de poder contrarrestar lo que son cuestiones de distintos momentos del año. Claro. El regulado es algo que se está pisando, que ya lo sabemos, que algunas cuestiones se empiezan a liberar, sabemos que el combustible, los pasajes, las prepagas, las comunicaciones, los colegios privados se han ido actualizando, pero faltan los servicios públicos. Entonces, si bien núcleo y alimento de vida dio un poquito menos, de todas formas no tenemos nada que festejar. ¿Y hacia qué inflación vamos en el año? En el año yo me animaría a decir, faltan 2 meses, no es nada, yo me animaría a decir en torno a 93-95%. Ese es el indicador, es decir, no estaríamos llegando al 100, a las 3 cifras que tanto nos preocupa, pero a ver, llegar al 100, llegar arriba al 90, a ver, para nosotros es prácticamente lo mismo. Es un horror. Es casi que uno se pelea o las consultas se pelean a ver quién le da arriba de 100. La verdad que no es nada lindo tener que andar diciendo que nos vamos a estar cerca de un 95. Escúchame, te quería preguntar, teniendo en cuenta tus conocimientos, viste que en el proyecto de presupuesto que pasan los gobiernos y siempre es un dibujo, no se cumple nada, pero Massa escribió ahí que prevé que la inflación el año próximo va a ser del 60%. ¿Se puede bajar del 95 que vos decís, del 90 si somos buenos, al 60%? Son 30 puntos. Sí. Incluso Massa, si bien en el presupuesto está ese número que vos bien decís, él públicamente dice que está seguro que va a ser más bajo. Exactamente. El tema es cómo vamos a hacer, o cómo va a ser su equipo económico, porque es verdad, él hace unos meses que está acá, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, lleva tiempo, siempre hemos hablado que esto es un proceso, si no haces un plan, un shock, o estos famosos plan de estabilización, y hay un acuerdo tácitamente y abruptamente, es como que cuesta imaginarnos ese piso. Es más, ya hoy una consultora bastante conocida, Capital Federal, habla que vamos a llegar al doble de lo que estima el presupuesto del año que viene. Es decir, habla del 130%, que es cuando las proyecciones hablan cerca de un 100%, como que se va a repetir. El año pasado terminamos en 50 y se decía, bueno, arrancamos con 50 para terminar en 60. Este año estamos terminando cerca de 100. Y ya las previsiones es, mantenemos el 100.
Porque, ¿cuál es el tema? La gran cuestión es si se va a devaluar o no, y si se devalúa, cuál es el grado de impacto que va a tener esa devaluación. Con el correr del año, el mercado y las expectativas fueron, incorporando que no iba a haber un proceso de devaluación importante, pero lo están trasladando a mediados del año que viene. Claro. Entonces, las expectativas son que a mediados del año que viene, de alguna manera, va a haber un proceso de devaluación. Eso es lo que dice el mercado. El gobierno no lo quiere hacer porque sería tener inflación de 2 dígitos mensual. Claro. Entonces, no lo quiere hacer, pero el mercado sí apunta para ese lado. Por eso es que algunas consultas dicen, si esto ocurre, vamos a estar en el 130. Sí, sí, sí. La idea es que no ocurra, y un 60 es como que, bueno, hay poca credibilidad de que ocurra. Claro. Bueno, y el otro tema es la gran necesidad de reunir dólares. Estaba viendo este anuncio que va a comenzar a regir el viernes, el nuevo dólar turista para extranjeros, es decir, que cuando un visitante realice un gasto con tarjeta de débito y crédito, le paguen el doble de los pesos que le pagan en la actualidad. En vez de pagarle el dólar oficial, le van a pagar el dólar MEP, con lo cual en vez de 155 le van a dar 292, por ejemplo. Claro, cerca de 300 pesos. Sí. En realidad es lo que hablamos, creo, en un momento, sí. Tantos tipos de cambio que marea, pero son devaluaciones en definitiva encubiertas, podríamos decirle, ¿no? Porque, bueno, por cada uno, y depende del sector, le pones un porcentaje, le agregás otro. De alguna manera necesitas tener dólares, necesitas que se te vayan poco, necesitas que incorporen mucho. De todas formas, ¿cuántos millones de turistas tenemos los argentinos? Muy poco, digamos. ¿Cuánto turismo receptivo? No somos Brasil. Lamentablemente estamos un poco más abajo que Brasil geográficamente, y el volumen no lo tenemos nosotros si lo tiene Brasil. Ojalá, a veces tenemos muy poquitos chinos, por decir de una manera. Cuando hay 40 millones de chinos que salen de la pobreza o van hacia lo que es un rango de clase media con cierto poder adquisitivo, y salen al mundo a devorar y a gastar dólares. Llegan hasta Brasil y muy poquitos cuentagota vienen a Buenos Aires. Claro. Yo hablo de los chinos, pero tenemos muchos brasileros, tenemos latinoamericanos. Con este tipo de cambio está claro que vamos a incentivar un poquito, pero no creo que mueva la aguja. Pero con lo cual vos me estás diciendo que de alguna manera el gobierno está haciendo todo lo posible para ir llevando esto como se pueda hasta la elección, y después, bueno, el que gana que se arregle, ¿no? Lo que está diciendo, lo que digo, bueno, es cumplir con el Fondo Monetario. Massa tomó medidas antipáticas o quizás esperadas para el mercado, o que le exigía el mercado. Hizo más ajuste Massa que Guzmán. Hizo más ajuste Massa que Guzmán, eso está claro. 10 veces más ajuste Massa que Guzmán. ¿Cuánto? 10 veces más ajustó Massa el gasto público que Guzmán. Entonces, Guzmán, digamos, para el mercado, sorprendió al mercado en ese sentido, porque uno no esperaba que alguien del gobierno, con la ideología que tiene el gobierno, la posición, que haga un freno muy fuerte con respecto al gasto público. Entonces, es cumplir con el fondo, bajar un poco el gasto, la recaudación impositiva está teniendo buenos resultados, controlar un poco que el dólar no se le vaya, y hacer micro devaluaciones. El mes pasado, octubre, fue del 6,5% en el mes. Yo creo que vamos a terminar en 70% de una variación del tipo de cambio en este año, unos 20-25 puntos por debajo de la inflación. Claro. De ahí es la presión a que el año pasado también quedamos rezagados, este año 20 y pico de puntos, entonces en algún momento como se tiene que empardar, y está esa presión para que ocurra. Bueno, y con todo lo que eso significa, ¿no?, cuando ocurre eso. El impacto que tiene en el día a día, claro. Claro, es impacto fuertemente el nivel de precios cuando están tratando y con artilugio de poder controlar lo que ahora todavía no se ve, y lo que es el nivel de pobreza, indigencia, informalidad, que es muy alto en Argentina. Gonzalo, como siempre, muy claro, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Un placer hablar contigo, saludos. Hasta cada momento. Gonzalo Semilla, economista, jefe del CREVA, a propósito de la